La FIT acaba de lanzar su teoría del cambio con foco en el trabajo decente para las trabajadoras del hogar en la era del cuidado. Contanos de qué se trata, cómo surge esta iniciativa y cuál es su finalidad práctica. La FIT es la primera y la única federación global de trabajadoras del hogar a nivel mundial. Tiene un recorrido de 12 años de vida institucional, pero como movimiento social laboral organizado, tiene casi 100 años de vida. Es decir, existe una gran experiencia y sabiduría que se ha ido desarrollando lentamente desde las bases de sindicatos de trabajadoras del hogar en diferentes partes del mundo. Y son justamente esta experiencia y esta historia las que han permitido la consolidación de una Federación Global Mundial de Trabajadoras del Hogar, es decir, la FIT. Esta federación, en la creación de esta federación, es un acto que no solamente era impensable ante los ojos de muchos, sobre todo de hombres que decían que las mujeres, y mucho menos las trabajadoras del hogar, no pueden hacer política porque no saben, porque no tienen tiempo, porque no tienen una vida sindical orgánica, etcétera, sino que también es un acto revolucionario desde un punto de vista de lucha de clase y de desmantelamiento del patriarcado. La finalidad práctica de la teoría de cambio es mostrar, demostrar y compartir nuestras reflexiones, nuestras lecciones aprendidas, integradas en una hoja de ruta y en una variedad de estrategias y tácticas desarrolladas por las mismas trabajadoras del hogar, no por agentes externos, para poder alcanzar el reconocimiento de derechos a nivel legal y también a nivel socionormativo y cultural. En primer lugar, partimos de nuestro propio entendimiento de las razones que perpetúan las múltiples exclusiones sistemáticas que ellas enfrentan. En segundo lugar, planteamos objetivos claros y multidimensionales sobre cómo revertir y responder a las necesidades, limitaciones y condiciones únicas que caracterizan al sector doméstico. Y en tercer lugar, planteamos una teoría de cambio sobre el cómo es muy importante, alcanzar ese reconocimiento de derechos en la teoría y en la práctica a partir de la construcción de poder colectivo de base, es decir, de un fortalecimiento organizativo sindical gradual y ciertamente no con pocos obstáculos. Queremos compartir este recorrido y junto a él las lecciones aprendidas y la sabiduría que ha emergido de este caminar. Lo queremos compartir con todos los aliados, los parceros con quienes trabajamos, ya sean de la cooperación internacional, ya sean oficiales técnicos de los ministerios, de la Oficina Internacional del Trabajo, hacedores de política pública y tomadores y tomadoras de decisión. ¿Por qué lanzamos nuestra teoría del cambio ahora? ¿Cuál es su relevancia particular en este momento que estamos atravesando? Porque consideramos que si bien las reivindicaciones y objetivos fundamentales del movimiento de trabajadoras del hogar no ha cambiado sustancialmente, lo que sí ha cambiado es el contexto y el momento. Hoy nos encontramos con nuevas formas de trabajo, nuevas modalidades de reclutamiento y de contratación, que en muchos casos están sujetas al algoritmo. Pero también estamos en una época de pospandemia, donde el cuidado ha emergido como una necesidad y una prioridad clara para las sociedades y las economías. Incluso en el continente americano, recientemente acaba de ser reconocido como un derecho humano. En esta nueva era de los cuidados, vemos que tenemos posibilidades, oportunidades de revertir esta realidad, pero también riesgos de que las demandas y las necesidades de las entre 25 y 95% de trabajadoras
cuidadoras del mundo, que son las trabajadoras del hogar, no sean integradas efectivamente y sustancialmente en los planes y sistemas nacionales de cuidado que los gobiernos están desarrollando en estos momentos. ¿Cuáles son los principales desafíos que se presentan para las trabajadoras del hogar en la era del cuidado? El primer desafío es de que el cuidado no sea concebido y articulado como un trabajo que debe de realizarse en condiciones dignas y de trabajo decente, incluyendo salarios justos, empleos formalizados, con protección social y laboral, con acceso a la justicia y libres de violencia y acoso. De que el cuidado no sea concebido como una necesidad y no exista financiamiento para infraestructura pública para que las cuidadoras remuneradas, como las trabajadoras del hogar, y las no remuneradas tengan sus necesidades de cuidado cubiertas gracias a servicios e infraestructura pública y de calidad. ¿De qué manera podemos usar nuestra teoría del cambio como herramienta para abordar esos riesgos y desafíos? La teoría de cambio nos explica de manera gráfica y apoyada en datos y testimonios de las mismas trabajadoras cuáles son las razones de esta exclusión y de la desvalorización del trabajo doméstico al considerarlo como una ayuda o como una labor natural que las mujeres, nótese, mujeres pobres, negras, indígenas, inmigrantes, deben cumplir debido a su rol de género o de clase. Si entendemos las razones de la exclusión, podemos abordar soluciones reales y efectivas desde la mirada de las expertas, es decir, de las mismas trabajadoras del hogar. La teoría de cambio también ofrece no solamente las soluciones, sino el camino que le ha permitido a la organización sindical reivindicar sus derechos y convertirse en sujeto de diálogo social con gobiernos e incluso con empleadores. Esta interlocución entre el movimiento organizado de trabajadoras del hogar ha permitido mejoras sustanciales, reales y duraderas, que aunque aún falta un largo camino por recorrer, pero lo importante es que hemos descubierto que estamos en el camino correcto. Este es el camino que queremos compartir a través de una hoja de ruta, de una teoría de cambio, para compartir con la filantropía, los hacedores de política pública y los oficiales técnicos de los gobiernos, para decir, es por aquí y tenemos evidencia.